que Dios bendiga sus vidas grandemente. Es para mí un inmerecido privilegio el compartir este testimonio para la honra y la gloria de Jesucristo. Quiero compartir con las personas del mundo este testimonio de cómo Jesucristo cambió mi vida, de cómo Jesucristo me trasladó del reino de las tinieblas a la luz, al reino de Dios. Mi nombre es Damián Rodríguez y estoy sumamente agradecido por lo que Jesucristo ha hecho en mi vida y cómo Él ha cambiado mi vida. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Vamos al capítulo 20 de Éxodo, versículo del 2 al 4. Éxodo 20, del 2 al 4. Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni imagen ni semejanza tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni te inclinarás ante ellos, ni los servirás, ni los honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, del 2 al 6. La palabra de Dios es muy clara y muy específica cuando establece que Él es el único Dios, Dios soberano y Dios celoso. La palabra de Dios condena el pecado. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, cuando la palabra dice que mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, se está refiriendo a que debemos confesar a Jesucristo como Señor nuestro y Salvador nuestro. Y esto lo vemos en Romanos 10:9. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9 que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo vengo de una familia de República Dominicana, de una familia como cualquier otra familia, donde el matrimonio es lo fundamental establecido por la palabra de Dios. Mis padres no eran casados. Yo soy el más pequeño de 4 hermanos, 3 varones y una hembra. Y por causa de la idolatría, del cual leí en el pasaje pasado, por causa de la idolatría, los hijos pagamos las consecuencias de los padres. De tal manera que yo a la edad de 7 años fui abusado por un tío por parte de mi familia materna. Quiero hacer mención de algo, que todo el pecado ante Dios es aborrecible. No estoy tachando el homosexualismo como el peor de los pecados. Para Dios, el peor pecado que usted puede cometer es vivir abnegado y renegado de Dios. Es vivir una vida para usted. Ese es el peor pecado que usted puede cometer, el no aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Siendo el más pequeño de la edad de 7 años, yo fui abusado por un tío sexualmente, pero mi familia toda es idólatra. Yo vengo de una familia de San Francisco de Macorís, de República Dominicana, donde fueron enseñados por sus ancestros a idolatrar las estatuas, a idolatrar a vírgenes, y a idolatrar cuadros, y a idolatrar todo tipo de artefacto y todo tipo de objeto creado por el hombre, sin tomar en cuenta al Dios verdadero. Mi vida tomó un giro drástico y horrendo cuando a la edad de 7 años fui abusado sexualmente por un tío. No voy a entrar en detalle por la magnitud de los hechos, pero cuando yo fui abusado por este tío, a mi vida entraron unos demonios de homosexualismo.
pero hay poder en la sangre de Jesús. A la edad de 7 años, esto sucede a causa de un matrimonio o de una relación disfuncional entre mi mamá y mi papá, porque mi papá y mi mamá nunca fueron casados. Y Dios bendice el matrimonio legalmente. Mi papá y mi mamá nunca fueron casados y se dio el caso de que yo tuve que pasar por esa situación tan dolorosa y tan triste, de que a la edad de 7 años mi inocencia fue ultrajada, cuando yo no tenía conocimiento de lo bueno y lo malo. El tiempo transcurrió y ya el diablo se había tejido la telaraña en la cual él me iba a enredar, pero hay poder en la sangre de Jesús. La palabra de Dios dice en Juan 10:10 que el ladrón viene a matar, a destruir y a robar. Ese ladrón es Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando fui abusado por este tío, esos demonios de homosexualismo entraron a mi vida para destruirme, para matarme y para robarme una salvación de la cual yo no tenía conocimiento y que Jesucristo había comprado con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Mi mamá nos dejó en República Dominicana e emigró a este país con una visa, buscando un futuro mejor para nosotros, ya que lo que mi padre le ofrecía a ella no era una vida digna. Era una vida de escasos recursos, era una vida de sufrimiento. Mi papá era mujeriego y mi mamá fue a vivir a casa de mis abuelos paternos. Desde un principio mi abuela materna se opuso a la relación de mi papá con mi mamá, porque mi mamá era una persona que era un poquito en mejor situación económica que mi papá. Y la señora que crió a mi mamá se opuso rotundamente a esa relación. Sucedió que cuando mi madre nos dejó a nosotros en República Dominicana, y yo fui abusado por este tío, yo no sabía lo que me esperaba después, porque yo no tenía conocimiento de lo bueno y lo malo. Yo me sentía indefenso. Yo me sentía, ahora conociendo bien la situación por la que yo pasé, me sentía ultrajado, me sentía violentado. Yo no le comenté esto a nadie. Yo no tuve comunicación con esta persona después para indagarle lo que había sucedido en mi vida y el por qué había hecho lo que hizo en mi vida. Mi niñez fue una niñez muy drástica, una niñez muy dolorosa, una niñez muy sufrida. Yo era la burla del barrio donde yo me crié, porque rodé cantidad en República Dominicana. Yo era la burla del barrio donde yo me crié. Cuando en el barrio empezaron a notar los amaneramientos míos, que no eran comunes de un varoncito, yo vine a ser la burla del barrio. Comenzando por la familia. La familia es la primera que, estando ciegos espiritualmente, claro, yo no los culpo, son los primeros que te señalan y son los primeros que te apuntan, porque el pecado es feo, pero el mal causante del pecado tiene dos enemigos, el mismo pecado y el bien. Y como en mi familia nadie conocía el bien, porque el bien solo se conoce a través de Dios, nadie podía decirme lo contrario de lo que yo estaba haciendo, porque mi familia también estaba ciega y hasta el día de hoy sigue ciega. Mi familia es una familia idólatra. Yo amo mucho a mi familia y para la gloria de Dios hoy he podido ver la luz de Jesucristo, pero todo sucedió con un proceso para la gloria de Dios. Yo era la burla del barrio donde yo vivía, yo era el afeminado, yo era el homosexual. Y no voy a mencionar las palabras que usan comúnmente en el mundo, porque el hombre está ciego, la humanidad está ciega, la humanidad se piensa que Dios mira el pecado por niveles, por gravedad o por magnitud, cuando Dios no se fija en el tamaño del pecado. Dios ama al ser humano. Usualmente se dice en el mundo que Dios ama al pecador, pero Dios aborrece su pecado. Dios ama al ser humano, pero aborrece al pecador.
Dios ama al ser humano, porque si Dios no amara al ser humano, Jesucristo no hubiese venido a tomar nuestro lugar en la cruz. Hay poder en la sangre de Jesús. La niñez mía no es una niñez diferente a, lo demás, a la niñez de las demás personas, ¿verdad? Porque mi niñez fue drástica, mi niñez fue dolorosa, mi niñez fue vacía. Todo esto sucede a causa de la idolatría. Como leímos claramente en este pasaje anterior, el Señor dice que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Es probable que en este momento a usted le esté pasando por su cabeza decir, pero yo no aborrezco a Dios. Déjeme decirle que si usted no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, aunque usted sea religioso y usted crea que Dios existe, usted está aborreciendo a Dios. Y sus hijos van a pagar las consecuencias de este hecho. Porque como acabamos de leer anteriormente, nuestro Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con estatuas. Dios no comparte su gloria con cuadros. Dios no comparte su gloria con nadie. A la edad de 14 años, cuando mi madre nos trajo de República Dominicana a mí y a mis hermanos, yo vine a casa de unos primos a vivir. Pero ya el diablo había preparado el plan siniestro a través del cual él creía que me iba a destruir. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. El tiempo transcurrió porque en más de una ocasión, después de haber venido a este país, mi mamá me tuvo que deportar a República Dominicana con un permiso de migración para que yo no entrara. Porque yo era un niño rebelde, yo era un niño malcriado, yo era un niño maldiciente, yo era un niño aborrecedor de lo bueno, yo era un niño insoportable, podemos decir. Después de varias deportaciones a República Dominicana, mi madre mi madre permitió que yo regresara otra vez porque ella se había quedado con la tarjeta verde. Y me mandó la tarjeta verde a través de un tío mío. Y cuando regresé de nuevo a este país, yo vine más rebelde. Porque estando en República Dominicana, en una ocasión mi madre me mandó una carta porque sabía en las andanzas que yo andaba. A la edad de 13 años, ya yo andaba teniendo intimidad sexual con los primos. Y en el barrio donde yo me crié, a la edad de 13 años ya yo andaba teniendo intimidad sexual, de una forma u otra. Ya yo estaba teniendo contacto sexual con las personas en el barrio donde yo me crié, en San Francisco de Macorís. Y resulta que cuando mi madre me mandó a la residencia para que yo regresara otra vez a Estados Unidos, lo hizo con la condición de que yo no viniese a vivir con ella, pero no sin antes mandarme una carta en la cual ella me decía que si yo andaba en ese camino del homosexualismo, que me olvidara que ella existía. Yo no la culpo, porque mi madre también estaba ciega, como lo estaba yo. Y dice la palabra de Dios que si un ciego guía a otro, ambos caen al barranco, y es evidente. Cuando mi madre le dio la residencia a un tío mío para que yo reingresara a Estados Unidos, yo reingresé. Pero ella venía rebelde, ella venía dispuesto a lo que la vida me deparara, o sea, a lo que hubiera que hacer. Yo venía a ser yo y a vivir para mí y sin importarme. Yo sabía que cuando yo empezara a ejercer esos malos deseos que estaban en mi carne, yo iba a herir a muchas personas, pero yo en mi ceguera espiritual y en mi ignorancia, porque son demonios. Esos son demonios de homosexualismo y no son de rango bajo, son principados que hay que atarlos en el nombre de Jesús y echarlos fuera. Cuando yo empecé a los 14 años a vestirme de mujer, yo me acuerdo hoy en este momento, conociendo la luz y la verdad de Cristo Jesús, que era lo más ridículo que yo había podido ver en toda mi vida. Pero mi familia y mis primos, sumergidos también en el pecado, de otra clase, pero pecado igual, pues pensaban que con tenerme lástima o con consentir lo que yo estaba haciendo, pues con eso ya yo iba a tener la aprobación de ellos. Pero yo estaba ciego,
yo estaba muy cegado porque yo no sabía que Dios me amaba tanto. Yo no sabía que había un Dios tan real y verdadero como este que yo he conocido, como este que me encontró a mí, vino a mi encuentro. Más adelante voy a entrar en detalle respecto a eso. Para mí la vida del homosexualismo era lo más normal que yo podía entender. Yo era objeto de burla de todas las personas, sea que me lo dijeran o sea que lo comentaran entre ellos. Pero hay poder en la sangre de Cristo. De Massachusetts yo me mudé de casa de mis primos a vivir con mi hermano. Y de casa de mi hermano terminé en un cuarto, porque yo estaba metiendo hombres a la casa de mi hermano. Y aunque mi hermano también estaba ciego espiritualmente y en pecado, como dije anteriormente, el pecado tiene dos males: el pecado con el pecado y el bien. De ahí terminé en un cuarto. De ese cuarto llamé a mi mamá y me vine acá 2 años después, me vine acá a Nueva York con la intención de tomar un curso de belleza, porque en el mundo el homosexual está limitado a ser o una peluquera o un peluquero, en el término normalmente hablando, o un peluquero o una bailarina de cabaret, o alguien que hace show y espectáculos para el mundo, evidentemente. Hay poder en la sangre de Jesús. Se dio el caso de que mi mamá me permitió irme a vivir a su casa porque ya en Massachusetts había tocado fondo y veía que allí no podía ejercer la vida de libertinaje que mi carne me pedía. Me vine de Massachusetts a vivir a casa de mi madre. En casa de mi madre me inscribí en una escuela de belleza para peinar mujeres y evidentemente aprendí a peinar hombres y a cortar pelo. Entonces yo era un peluquero unisex, tanto cortaba hombres como cortaba el pelo de las mujeres. Hice un curso. Antes de terminar el curso, mi mamá me mudó a un cuarto. Me mudó a un cuarto con una señora haitiana. Ustedes se pueden imaginar lo que sucede cuando una señora haitiana con descendencia de brujos y un homosexual bajo el mismo techo. De allí tuve que salir corriendo, no sin antes empezar a socializarme en casa de mi madre antes de llegar a vivir a ese cuarto y haber hecho contacto con amistades que trabajaban en peluquería, homosexuales desde luego, para mudarme para empezar a mudar mi identidad masculina a un género femenino, supuestamente femenino. Y se dio el caso de que conocí amistades, pero ya cuando mi madre me bota de la casa y me muda con una renta paga y un depósito, yo tenía que averiguármela por mi cuenta. Y los inviernos aquí en Nueva York son muy duros. Y yo no hallaba qué hacer porque no había terminado la escuela de belleza, no tenía diploma, no tenía en qué trabajar. Pero ya yo había hecho contacto en casa de mi madre con unas personas homosexuales que me iban a suplir las hormonas. El poder en la sangre de Jesús. Que me iban a suplir las hormonas y que me iban a orientarme a cómo tirarme por el barranco en ese mundo de homosexualismo. Poder en la sangre de Cristo. Empecé a prostituirme desde la casa de mi madre. Me salí en las noches escondidas y empecé a prostituirme. Empecé a prostituirme y a prostituirme para costear las hormonas. Empecé a descuidar la escuela. Hay poder en la sangre de Jesús. Y el tiempo transcurrió y yo seguía prostituyéndome en la calle. Porque mi madre sabe que me mudó con una renta y un depósito, pero las rentas próximas tenía que pagarla yo. Y el tiempo transcurrió y yo seguí dándole duro a la calle. Me acuerdo que en una ocasión una persona me levantó para darme un aventón a mi casa, un ray, para llevarme a la casa, porque estaba un poquito lejos de la casa donde yo vivía, porque me había mudado del cuarto de la haitiana y esta persona me quiso dar un ray
como dicen en República Dominicana, una bola. Y sucede que esta persona me llevó a un callejón en Jackson Heights, por la 114, por ahí no hay carros. Y quiso que yo le practicara un acto sexual al cual yo me rehusé. Y yo me negué rotundamente, y esta persona era una persona fornida, una persona que iba al gimnasio. Esta persona se volteó, yo estoy en el asiento del conductor, y se volteó y me dio una trompada en la cara, con un puñetazo en la cara con el puño cerrado, y me rompió la nariz. Entonces me obligó a practicar el acto que él quería que yo le practicara para satisfacerse. Hay poder en la sangre de Jesús, aleluya. Y a esta persona le dije, porque su interés no era solamente que le practicara ese acto perverso, sino consumar el hecho de la violación. Entonces en ese momento yo le dije a él, vamos a la casa, a mi casa, aquí no, vamos a mi casa, yo le dije. Y yo vivía con una pareja de homosexuales que tenían la casa rentada por cuartos. Y resulta que cuando esta persona se dio a venir conmigo a la casa donde yo estaba rentando el cuarto, yo tenía en planes lo que iba a hacer. Esta era la segunda violación por la cual yo estaba pasando, pero ahora con conocimiento de los hechos, pero sin poderme defender, y de impotencia ya yo estaba planeando cómo lo iba a matar, porque yo lo iba a matar por lo que me había hecho. Me llevó a la casa, pero cuando me llevó a la casa, yo salí del carro de la persona y le dije, espérame aquí, no anoté la placa, espérame aquí, que voy a preparar la entrada para que entres a la casa, o sea, a mi cuarto. Pero como él sabía lo que estaba haciendo y que no estaba correcto, su propia conciencia le decía que lo que él estaba haciendo merecía castigo. Claro que no era yo quien debía dárselo, sino Dios, porque Dios es el único juez del universo. Cuando entré, alguien de los muchachos me vio, uno de los muchachos que vivía en la casa me vio, y me vio con rasgos alterados. O sea, yo estaba llorando, tenía la nariz rota, había sangrado y tenía manchada la ropa. Hay poder en la sangre de Cristo. Tenía manchada la ropa de arriba de sangre porque me rompió la nariz. Y recuerdo que esa persona se fue en el carro, y cuando yo salí ya era muy tarde, ya se había ido. Me tocó meterme a bañar a su debido tiempo, porque eran como las 8 o las 9 de la noche, porque a las 12 tenía que irme a prostituirme. Era la hora exacta en la que la mitad de los homosexuales sale a prostituirse, a las 12 de la noche. O sea que el diablo empieza a actuar a esa hora. Claro, él actúa siempre, que el Señor lo reprenda, pero esa es la hora en la que los demonios empiezan a ponchar para destruir las almas. Recuerdo que me metí a bañar y me puse a llorar. Yo me puse a llorar. Y mis lágrimas y el agua se mezclaban, porque yo estaba muy dolido por lo que me había sucedido, y me sentía muy destruido y muy solo y muy abandonado. Y no sabía el por qué yo hacía lo que hacía, porque yo era un preso del diablo. Yo estaba preso, que el Señor reprenda a Satanás. Yo estaba preso en el pecado. De ahí me preparé para irme a trabajar en la prostitución. Había momentos en los que yo tenía que estar prostituyéndome en la calle, lloviese, tronara o ventase, inclusive con la nieve hasta la rodilla. Yo me salía a prostituirme porque tenía un cuarto que tenía que pagar. Pero estando en casa de mi madre, había una persona que se había encontrado conmigo en el correo cuando mi madre, a la edad de 17 años, me mandó a depositar unos biles, unas cartas. En aquel entonces el internet no era muy popular y había que pagar los biles por el correo. Y bueno, esta persona no pudo acercarse a mí porque yo era menor de edad en ese entonces. Pero pasó el tiempo, y en
en la faena de la prostitución, esta persona apareció. Y cuando esta persona apareció, después de esos sucesos, quiso juntarse conmigo para que viviéramos bajo un mismo techo. Entonces lo que esta persona hacía era que venía y se quedaba conmigo en el cuarto, porque la pareja de homosexuales, que eran los que estaban los encargados de la casa o los dueños de la casa, le permitían que se quedara conmigo solo a él. Miren si el diablo es perverso, que el Señor lo reprenda. Que se quedara solo él porque él era el que pagaba la renta. En una ocasión, en la 86 con la 37 en Jackson Heights, en la faena del trabajo, llegaron unas personas alborotosas y había una buena cantidad de homosexuales en esa esquina del 86 y la 37 en Jackson Heights. Y yo recuerdo que uno de ellos se acercó en son de pleito. Y lo único recuerdo es que intercambiamos palabras y de repente me soltó un golpe en un ojo. Yo tenía 17 años. Me soltó un golpe en un ojo y terminé con el ojo hinchado de este tamaño. A la edad de 17 años y viviendo solo, lo cual es ilegal, porque se supone que tú te tienes que quedar con tus padres hasta los 18 años. Pero así se dieron las cosas. Y resulta que ese día que me rompieron el ojo, yo no pude trabajar como yo tenía planeado hacerlo. Recuerdo que ese día me fui a mi casa más temprano que de costumbre, con lo poco que yo había hecho. En aquel entonces la prostitución era por $20. No voy a entrar en detalle porque yo solamente glorifico a Jesús. Yo no glorifico el pecado. El pecado me hizo mucho daño a mí. Poder en la sangre de Cristo. Y le hace daño a todo el que lo practica, porque dice la palabra que el que practica el pecado es esclavo de aquello que lo ha vencido. Y nadie que esté en el pecado puede decir que está en victoria. Sucedió que me fui a mi cuarto con mi ojo hinchado y de ahí me fui a casa de mi mamá porque tenía que cambiarme de vestuario y ponerme la ropita de hombre de día y de mujer de noche. Llegué a la casa de mi madre y mi madre estaba tan harta de la situación que ella estaba viendo en mí, que lo único que hizo fue mirarme desde la cama. Yo no había comido, eran las 8 o 9 de la mañana, y mi madre desde la cama me miró y me dijo: ahí hay pan y café, si quiere come, como si yo no tuviera ningún valor para ella. Me hirió, fue tan grande la herida que me causó en el corazón que yo me fui de la casa de mi mamá en ese mismo instante y me despedí de una manera fría porque yo estaba dolido por el rechazo de mi madre, por la forma en cómo mi madre me trató. Yo esperaba que mi madre se consintiera y tomara en cuenta lo que me había sucedido, pero ella ni cuenta se dio. Recuerdo que me fui de la casa de mi madre, me fui adolorido, me fui con dolor, me fui para mi casa. Tuve que ir al médico. En la noche me fui al médico porque tenía que checarme el ojo, porque tenía el ojo hinchado y al ser menor de edad, pues tenía que estar conmigo un pariente o alguien mayor de edad. Llamaron a la policía en el hospital Elmus para que me chequeara el médico, porque los médicos no te chequean si tú eres menor de edad si no hay un adulto. Recuerdo que llamaron a la policía y me chequearon, me atendieron. De ahí me regresé a mi casa y tan pronto como el ojo se me bajó, cogí calle otra vez, porque tenía una renta que pagar. Hay poder en la sangre de Jesús.
Ya luego, después de eso, el ojo se me bajó y seguí prostituyéndome. Y seguí dándole duro a la calle, prostituyéndome y prostituyéndome. Yo era de los que se casaba. El Señor reprenda al diablo. Me metí con este hombre por 3 años. Esta persona que conocí en el correo. Me metí con él por 3 años. Estando en Manhattan en la 14. Estando en Manhattan en la 14. Trabajando en una peluquería. El diablo usó un menor de edad para destruirme. El muchacho se arrimó a mí. El muchacho me invita a su casa. Y aunque no tuvimos contacto sexual directo, pero sí hubo una clase de contacto. Yo recuerdo que en ese momento yo me fui. Yo me fui de la casa del muchacho porque la abuela había llegado y el diablo estaba usando al muchacho de la misma manera que me estaba usando a mí para destruirme y destruirlo a él también. Y no es nuevo, porque el diablo se deleita en destruir a las personas que Dios va a usar para la gloria de su nombre. El diablo quiso matar a Jesucristo tan pronto nació. El diablo quiso matar a Moisés tan pronto nació. El diablo vino a matar, a destruir y a robar. Hay poder en la sangre de Jesús. Y transcurrió el tiempo y el muchacho me seguía frecuentando al trabajo. Sucede que en una ocasión el muchacho me invitó y yo sentía temor. Me invitó a que fuera a su casa. Yo sentía temor, pero él, al ser menor de edad, los padres lo sugestionaron y el muchacho me invitó. Cuando yo fui a su casa, me detuvieron y me preguntaron que por qué yo estaba teniendo algo que ver con ese muchacho si él era menor de edad. Me llamaron a la policía, me arrestaron y me sentenciaron a 5 años de probatoria. Allá adentro no se puede describir lo que se vive en ese lugar. La cárcel es un lugar muy despreciable, muy desesperante, muy angustiante. Es como un calabozo, el cual no tiene fondo y no puedes ver la salida. Dios ha sido muy bueno conmigo para la gloria de su nombre. Aleluya. Esta persona con la que yo estaba, que lo había conocido a la edad de 17 años, pagó $5,000 por un abogado. Y el abogado, por la misericordia de Dios, Dios permitió que yo saliera de la cárcel. En la cárcel tienen un lugar asignado a los homosexuales. Y allí yo veía cómo las personas se daban golpe por causa mía. De allí salí para la gloria de Dios, por la misericordia de Dios. Y seguí la relación con esta persona que había pagado los $5,000 para que me sacaran de la cárcel. Pero fue Dios el que lo hizo. Porque déjame decirte que el dinero no compra los milagros de Dios. La misericordia de Dios es gratuita, por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y resulta que cuando salí de allí, continué prostituyéndome y seguía con esta persona. Ya abandoné el cuarto y me fui con otro homosexual que se estaba prostituyendo. Allá este homosexual me puso a prostituirme y él era el padrote, o sea, el que me vendía. Y terminé acostándome con la persona que estaba con este homosexual. O sea, el pecado es feo por donde quiera que lo mires. Ya después de estar en casa de esta persona, terminamos discutiendo, peleados, me vuelven a encerrar. Y ya después el juez me dicta sentencia, 1 año de probatoria. En total hice 2 años. Afuera y adentro, afuera y adentro. Hay poder en la sangre de Jesús.
Y ya después que salgo de ahí, cuando creo que mi vida iba a tomar un rumbo más suave, de pareja en pareja, porque yo era de los que se casaba con los hombres en el término del mundo, cuando viven bajo el techo. Me junté con otra persona después de que salí de la cárcel. Me junté con otra persona. Con esta persona aprendí a adorar a la Virgen de Guadalupe, porque esta persona era mexicana. Hay poder en la sangre de Cristo. Empecé a idolatrar a la Virgen de Guadalupe. Que el Señor reprenda ese demonio que está detrás de esa Virgen. Y después de 3 años con esta persona, mi madre vino en una ocasión a visitarme. Una de las amistades que yo conocía del mundo del homosexualismo me suministraba las hormonas y me vendió silicón líquido, aceite de avión. En ese tiempo estaba popular el aceite de avión. Yo recuerdo que estaba tan desesperado por parecer mujer, según el diablo me decía, porque el diablo te ataca la mente. Yo estaba tan desesperado por parecerme a una mujer que compré el silicón y yo mismo me lo inyecté. Yo mismo me inyecté el silicón y ese aceite en pleno verano me quemó el pecho. Me lo puso como un tomate de rojo y recuerdo que se me llenó de ampolla todo el pecho. Claro, sin mencionar las infecciones dolorosísimas que tuve por causa de ese silicón, aceite de avión, aceite de turbina. Y luego, después de durar 3 años con esta persona y seguir prostituyéndome, porque la condición que yo le ponía era que si querían estar conmigo tenían que dejarme prostituir, porque es un deseo promiscuo, despreciable en la carne, de tener que acostarte con una persona del mismo sexo y con una persona y otra y otra y otra, y el amor y la ambición al dinero, que es la raíz de todos los males. Después de 3 años con esta persona, en una ocasión mi madre vino a visitarme porque iba a viajar a la República Dominicana y mi madre se quedó, y aunque yo estaba en pecado, yo podía ver el rostro y la angustia de mi madre y la incomodidad de mi madre por lo que estaba viendo en mi persona. Hay poder en la sangre de Jesús. Y resultó que después de 3 años de vivir con esta persona, me mudé a otro apartamento porque yo era rebelde, yo era despreciable, yo era intolerante, yo no tenía amor por nadie, yo no sentía amor por nadie. A mí el que me la hacía me la pagaba, y el homosexualismo es un pecado tan despreciable como lo es cualquier otro. Ninguna persona que esté en el pecado puede decir que conoce lo que es amor, porque el que no conoce a Jesucristo no conoce lo que es amor de verdad. Ahí fue donde yo me di cuenta, cuando me encontré con mi Señor, que el verdadero amor es el de aquel que da su vida por ti en una cruz. Es el de aquel que se echa tu pecado encima y paga la cuenta por ti. Ese es amor verdadero. Tú no puedes amar a nadie si Jesucristo no está en tu corazón, porque dice la palabra de Dios que Dios es amor, y el que no lo ha conocido a Él no conoce lo que es amor. Recuerdo que empecé a tener discusiones y encontronazos. Hay poder en la sangre de Jesús con las personas que se mudaron donde yo vivía, en el primer piso, y con el del lado. Y eso era un dime y te diré, y un dime y yo te digo. Y eso eran pleitos y conflictos. Bueno, terminé mudándome de ahí. Para el 2009, yo seguía dándole duro a la calle. Yo seguía prostituyéndome porque el diablo me tenía para destruirme. Hay poder en la sangre de Jesús. El diablo me quería destruir a como diera lugar. Pero Jesús, para la honra de su nombre y para la gloria de su alabanza, cuidó de mí. En el 2009, en Jackson Heights, después que esta persona se fue del apartamento donde yo vivía, donde vivíamos juntos, en el nuevo apartamento, después que esta persona se mudó,
yo seguía prostituyéndome y metiendo a los hombres a la casa. Le renté a una pareja para poder costear el apartamento, porque la renta era demasiado para mí. En una ocasión, en Jackson Heights, una vez que me fui a prostituir, yo era de los que me iba borracho a prostituirme, porque yo sentía que yéndome borracho no me importaba nada. Porque el diablo no quiere que tú tengas un poquito de dignidad. Él quiere que tú te sientas como una bestia, como un animal. Yo me iba borracho, vestido de mujer y borracho. Y en una ocasión, la puerta de un establecimiento llamado Dunkin' Donuts, donde nos reuníamos todos los homosexuales, donde se reunían todos los homosexuales para prostituirse, se cerró. Y yo estaba enfrente de la puerta, y yo miré la puerta, y yo no conocía la silueta del hombre vestido de mujer que yo estaba viendo. Y esa persona era yo en ese entonces. Hay poder en la sangre de Jesús. Y resulta que yo no reconocí la silueta que estaba viendo, porque algo se estaba el diablo tramando. Hay poder en la sangre de Cristo. Resulta que en una ocasión una persona fue a dormir conmigo a mi casa, y se quedó a dormir conmigo en mi casa esta persona. Llegó el momento en que ya a mí no me importaba protegerme cuando tenía intimidad o no. Ya no me importaba que la persona se protegiera o no. Yo estaba ya desilusionado, ya yo estaba desinteresado por la vida. Yo estaba viviendo como una persona más que vive en este mundo, o que vivía en ese entonces en este mundo. Hay poder en la sangre de Jesús. Y recuerdo que en una ocasión me sentí mal, me empecé a sentir mal. Y recuerdo que fui al baño a orinar. Y cuando oriné, porque no podía dormir, tenía insomnio, me sentía como un sabor a metal en la boca. Como yo no podía dormir, una vez fui al baño a orinar y me di cuenta que estaba orinando sangre y me asusté. Me asusté porque en la nevera mía siempre tenía que haber una botella de licor. En la nevera mía siempre tenía que haber una cerveza. El cigarro, los hombres, la cerveza y el dinero era todo lo que a mí me hacía feliz en ese mundo bajo en el cual el diablo me tenía preso. Hay poder en la sangre de Jesús. Resulta que cuando fui y oriné y vi que estaba orinando sangre, me asusté y corrí para un médico de cabecera, porque Dios cuidó de mí en el mundo. Aunque yo no lo conociera, su misericordia me estaba arropando todo el tiempo. Me fui al médico de cabecera y le expliqué el por qué le pregunté el por qué yo estaba orinando sangre, y me hicieron unos análisis. Pero este médico me refirió a Elmos, el hospital en Jackson Heights. Cuando fui a parar allí me diagnosticaron hepatitis A y B. No sé por qué, me asusté un poco, pero no me asusté como debía, porque ya yo había pasado una neumonía mortal, a través de la cual yo me tuve al morir en el 2005. Hay poder en la sangre de Jesús, y Dios me guardó de esa neumonía. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Aleluya. Una neumonía, Dios me guardó de esa neumonía. Yo me acuerdo que mi madre, cuando yo estuve en cama con esa neumonía tan terrible que me dio, que yo estaba tosiendo la sangre, me llevó una estampita de una virgen. Que el Señor reprenda al diablo. No fue la virgen la que me guardó ni me cuidó. No fue ninguna virgen, fue Jesucristo. Llamaron a un cura católico para que me diera según los óleos. Ahora yo estuviera en el infierno, en lo más profundo del infierno, porque hoy, conociendo al Cristo verdadero, al Cristo que salva, yo me hubiera perdido si yo no hubiera declarado a Jesús como mi Señor y Salvador. Hay poder en su sangre. Recuerdo que a través de esa neumonía yo vi la misericordia de Dios. Dios no permitió que yo me muriera. Dios no permitió que yo me perdiera, porque ya yo estaba diagnosticado con VIH y yo no lo sabía. Pero el virus explotó
en el 2009 cuando me hicieron la prueba. Cuando salí del hospital Elmus con un diagnóstico de hepatitis A y hepatitis B, poder en la sangre de Jesús. Me fui al centro de salud de Corona Avenue en Jackson Heights y me hice la prueba. Y lo que más me temía fue lo que más pronto me sucedió. Me diagnosticaron con VIH. Ya yo había desalojado unas personas a las cuales había rentado en el apartamento donde yo vivía. Me quedó esperar que era lo próximo que el destino me iba a deparar, porque yo no conocía a Dios. Aunque yo me presinaba, aunque yo prendía velas, aunque yo tenía estatuas y tenía imágenes, yo no conocía a Dios, porque de la religiosidad a la brujería hay un paso. Yo me acuerdo que yo me daba baños de brujería de la botánica para ir a prostituirme, para tener clientela. Que el Señor reprenda al diablo. Hay poder en la sangre de Jesús. Y recuerdo que cuando me diagnosticaron con VIH fue tan chocante para mí y yo estaba tan desilusionado de la vida que cogí, empaqué mis maletas y me fui a casa de mi madre con la esperanza de quedarme en casa de mi madre por lo menos por una semana. Pero estando en casa de mi madre me llevé una sorpresa muy grande cuando en una ocasión mi madre me sirve la comida, porque yo estaba muerto en vida. Yo estaba en una condición tal que los carros no se paraban a recogerme, los taxis no se paraban a recogerme. Poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Los taxis no se paraban a recogerme. Yo traía la muerte reflejada en la cara, se me veía en la cara. Cuando estoy en casa de mi madre me da un tour, un paseo por Connecticut que yo no conocía. Pero en una ocasión mi madre me sirve y me llevé mi propia cuchara y me llevé mi propio plato. Porque las personas en el mundo le tienen terror a la muerte. Sin embargo, no se puede estar más muerto que cuando se vive en pecado. Poder en la sangre de Jesús. Mi madre, recuerdo que cogió la cuchara y el plato de la mesa en la cual yo estaba comiendo con una servilleta en la mano, porque mi madre no quería tocar ni el plato ni la cuchara con sus propias manos. Yo era un desperdicio humano. Yo estaba sentenciado a muerte. Yo solo esperaba morirme. Y recuerdo que ni aún por el temor a la muerte, porque en ignorancia se le teme a la muerte, al que hay que temerle es a Dios. Recuerdo que en ese entonces cancelé mi estadía en casa de mi madre, y al tercer día ellos decidieron traerme a mi casa y yo acepté venir a mi casa. Cuando me vine para mi casa, allí estaba yo esperando la muerte en mi casa. El tiempo pasó, yo no me fui mejorando. Ya luego otra persona homosexual me presentó a una persona que vivía compartiendo bajo el mismo techo, o sea, bajo la misma casa. Me metí con esta persona y esta persona, según me estaba haciendo un favor de meterse conmigo estando infectado con VIH y hepatitis A y hepatitis B. Y yo vi el infierno aquí en la tierra, si es que se le puede llamar a la tierra el infierno, porque el infierno está en el corazón de la tierra, Lucas 16:19. Pero las llamas del infierno me alcanzaron aquí arriba en la tierra cuando yo me metí con esta persona y entablamos una relación, y él me aceptó con todo y ese diagnóstico, porque a él no le importaba. Una persona que estaba en el alcoholismo, que estaba en el homosexualismo, que traía un antecedente de desprecio, de dolor, de rechazo de su familia, que traía un corazón destruido y destrozado por el pecado y la maldad, que había dejado su familia en México para emigrar a este país y buscar una vida mejor, pero aquí el diablo lo sacudió, lo encadenó y lo quiso destruir. Hay poder en la sangre de Jesús. Y resulta que esta persona se metió conmigo y entablamos una relación. Hay poder en la sangre de Jesús. Y ha pasado el tiempo, fui a buscar ayuda social y Dios se glorificó en mi vida aunque yo no lo conocía. Gracias le doy a Dios hoy en día porque Dios cuidó de mí. Yo no sé qué hubiera sucedido si Dios no hubiera cuidado de mí en aquel entonces. Yo me siento muy bendecido
y muy afortunado de que Dios haya puesto sus ojos en mí. Aleluya. Y ya luego esta persona continuó la relación conmigo y se mudó conmigo. Él trabajaba y yo me seguía prostituyendo, porque la condición que yo le ponía era que si querían estar conmigo, vivir conmigo bajo un mismo techo, tenían que aceptar las condiciones que yo le ponía, porque yo no conocía a Dios. Y el diablo me tenía encadenado en el homosexualismo y en la prostitución. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y esta persona aceptó vivir conmigo. En ese building también tuve conflicto y problemas con las personas con las cuales vivían en el building, que recién se habían mudado. Y le llamé el departamento de building a esta persona donde yo vivía, porque habían irregularidades en el apartamento. Era un apartamento improvisado y mal construido. Y allí terminé botado y mudado en un hotel. En este hotel iba esta persona y me frecuentaba. Allí terminé con un perro que yo tenía y que hoy aún tengo, para la gloria de Dios. Con mi perrito terminé viviendo en un hotel como por un mes. Ya después esta persona me mudaron, me dieron el dinero, me fui a la asistencia, a la asistencia de beneficios públicos, y Dios se glorificó. Me mudé al Bronx, a un edificio. Yo seguía deteriorándome físicamente, pero seguía tomando y fumando, y seguía siendo la misma persona perversa, despiadada y malvada, pero esta vez con un semblante de muerte. En mí no había cambiado nada. Hay poder en la sangre de Jesús. Me desconecté de la familia de Massachusetts, me desconecté incluso hasta de mi familia un poco. Mi mamá, que era la más cercana, y mi hermana, que era la más cercana, me desconecté de ellas. Las llamaba con poca frecuencia y me frecuentaban muy pocas veces. Mi mamá no quería ver el episodio cada vez que iba a mi casa y me encontraba vestido de mujer. Después de haberme hecho pecho de mujer y haberme inyectado los glúteos, en varias ocasiones tuve que correr a la emergencia porque el silicón en los pechos se me había reventado y terminaba botando pus. Eran infecciones muy dolorosas. En una ocasión me abrieron un pecho, el pecho izquierdo, y me dejaron una gasa metida adentro para que drenara el pus y el desperdicio, porque el aceite empezó a podrir el interior del pecho, del tórax mío. Yo me daba sobredosis de hormonas femeninas para parecer mujer. Hay poder en la sangre de Cristo. Déjame decirte que tú te puedes cambiar el exterior, pero tu interior sigue siendo el mismo. Déjame decirte que tú no le puedes decir a Dios que Él se equivocó de la manera en que te creó, porque Dios sabe lo que ha creado. Dice la palabra que varón y hembra los creó el Señor. Varón y hembra los creó Dios, dice la palabra. Recuerdo que viviendo en el Bronx, hasta allá me alcanzaron las llamas del infierno. Fui a parar a un building con el número de la bestia, el 666. Mi vida era un infierno, vestido de mujer las 24 horas. La gente se burlaba de mí en la calle, me insultaban, me gritaban. No había días que no me maldijeran o me menospreciaran en la calle. Y terminé viviendo con un alcohólico, esta persona con la cual me había mudado desde Queens hasta el Bronx. Allá estaba esta persona viviendo conmigo. Hay poder en la sangre de Cristo. Y esta persona y yo no nos soportábamos ni el uno ni el otro. Tuvimos conflictos y él terminó mudándose. Él terminó yéndose. No sin antes hacerme un escándalo en el building donde yo vivía. El diablo empezó a usar la gente a su antojo en el building y empezaban a tocarme la puerta para molestarme. En una ocasión me los encuentro a ellos afuera en el building tomando, era de noche, y yo salí a buscar licor y yo también estaba tomando. Ellos fumaban droga y tomaban, y me los encontré en el frente del building y les llamé a la policía. En ese entonces me los eché como enemigos. Ya la guerra estaba declarada, porque el diablo viene a matar, a destruir y a robar, y sin contemplación ninguna. El único que tiene misericordia es Dios, que aun tú y yo siendo pecador, Él envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Y resulta que tuve que salir corriendo de ese edificio, ir a un centro de hospital psiquiátrico y hacer un pedido de que yo estaba sufriendo ataques psicológicos por causa del desprecio que estaba sufriendo en el building y el acoso constante.
Fui a la policía para levantar una denuncia y la policía me ignoró. Yo sentí en ese momento que la tierra me estaba tragando porque el infierno se había levantado en contra mía. Al fin y al cabo yo no conocía a Dios y no era para menos, era de esperarse. El que no le está sirviendo a Dios le está sirviendo a Satanás. Por muy religioso que usted sea, usted cree en Dios. Santiago 2:19 dice que hace bien. Los demonios también creen y hasta tiemblan. Creer que Dios existe no es lo que salva al ser humano. Romanos 10:9 establece que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Esto implica arrepentimiento, porque tú puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios y hasta ahí. Si tú no confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, tú sigues viviendo en condenación, no importa qué tanto te presine y no importa a la secta religiosa o a la iglesia religiosa que tú pertenezcas. Juan 3:3 establece que el que no nazca de nuevo del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, que viene a morar dentro del cristiano, dentro del creyente arrepentido, no verá el reino de los cielos. Cuando Adán peca, el Espíritu de Dios abandona a Adán y Adán queda desnudo sin la cobertura de Dios. Adán se da cuenta de que está desnudo y se esconde de Dios, porque todo aquel que hace lo malo se esconde de la luz para que sus obras no sean manifestadas, no se miren las obras perversas que está haciendo la persona. Adán se escondió de Dios y Dios le preguntó: ¿quién te hizo saber que estás desnudo? Porque Adán se había escondido de Dios al escuchar que Dios venía con la brisa de la tarde, y Adán se escondió de Dios porque Adán había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y esto fue desobedecer. Y resulta que por la misericordia de Dios, en una ocasión estaba yo mirando en la computadora, porque ya Dios quería un trato conmigo, ya Dios quería revelarse a mí. Lo que pasa era que cada vez que Dios quería tocar mi corazón, el diablo venía y me susurraba mentiras tras mentiras tras mentiras, porque el diablo es el padre de toda mentira. El diablo me decía que yo había nacido para ser mujer. El diablo me robó la niñez a la edad de 7 años. El diablo utilizó a mi propia familia para destruirme, porque una de las personas con las que yo me acostaba eran con los primos. Es muy típico que en una familia donde los hijos viven con los papás, los primos se acuesten unos con otros. Es muy típico. Así es como el diablo empieza a sembrar su semilla de destrucción. Hay poder en la sangre de Jesús. Pero Dios fue bueno y misericordioso conmigo. En una ocasión, yo escucho a una persona que está mirando un programa de televisión. Yo estoy mirando un programa de televisión, y en ese programa de televisión yo veo que una persona está insultando a otra persona que es homosexual. La persona le está diciendo, citándole la palabra de Dios, porque los demonios no son ateos. Citándole la palabra de Dios, le está diciendo que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Pero la persona es otra persona pecadora, un hombre diciéndole a un homosexual que él no va a entrar al reino de los cielos. Y me dio curiosidad porque la palabra de Dios dice que su palabra no regresa vacía. Cuando la palabra de Dios sale a cumplir lo que Dios se ha propuesto que se cumpla con su palabra, poder en la sangre de Jesús. Y resulta que yo fui quien agarró esa semilla de salvación que Dios sembró en mí a través de lo que yo vi en la computadora, de que esta persona estaba diciéndole a esta otra persona que era homosexual, que los homosexuales no heredan el reino de Dios, basándose en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. Veamos qué dice la palabra de Dios referente a esto. Romanos, capítulo 2. Versículo 1. Romanos 2. Romanos 2:2. Perdón.
Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios juntamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienen poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Dice la palabra en Romanos 2, capítulo 2, versículos 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 9, lo siguiente. 1 Corintios 6, 9. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Entonces, cuando yo escucho que esta persona le cita la carta de los Romanos, donde dice que cambiaron la verdad de Dios por semejanza de hombre, y el hombre dejó el uso natural con la mujer y se volvió en la lascivia en contra de su propio cuerpo, hombre con hombre, cometiendo actos vergonzosos. Está hablando del acto de la homosexualidad. Y las mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra la naturaleza. O sea, la mujer abandonó el uso de la relación con el hombre para arder en pasión por otra mujer. Y lo mismo sucedió con el hombre. Y volvemos a Éxodos 20 del 2 al 6. Esto es por causa de la idolatría. Y resulta que cuando yo miro esta persona citándole la palabra de Dios a esta otra persona, en mí cayó la semilla. Así como Dios quiere sembrar una semilla de fe, de esperanza, de salvación en tu vida hoy a través de este testimonio. En mí cayó la semilla. Y esta persona homosexual llamada Mía Cepeda era la persona contra la cual esta persona estaba debatiendo, contendiendo. Y le citó la palabra de Dios. Yo estaba en ese momento pasando por una situación muy difícil porque hacía varios días yo había tenido una infección en el glúteo izquierdo por causa del silicón. Me había reventado el glúteo izquierdo y el pus empezó a salir de la infección tan grande que yo tenía, y me habían metido una gasa allí dentro, porque usualmente cuando una persona tiene una infección causada por el silicón, hay que abrir a la persona, cortarle a la persona la piel y hacerle una herida para que por ahí drene la infección. Hay poder en la sangre de Jesús. Y resulta que yo cogí mi Biblia, porque déjame decirte una cosa, a ti que me estás mirando en este momento para la gloria de Dios. La religiosidad no es la que salva. El hecho de que tú seas religioso no es lo que te va a llevar al cielo. Hay poder en la sangre de Jesús. Lo que te va a llevar a ti al cielo es tu arrepentimiento y el perdón de tus pecados a través de la sangre de Jesús. Y reconocer y confesar a Cristo como tu Señor y Salvador es lo que te lleva al cielo. Resulta que yo estaba en la cama y tomé la Biblia y leí el capítulo de Romanos del 1 en adelante, capítulo 2, versículo del 1 en adelante, donde la palabra de Dios establece que los que practican tales cosas son dignos de muerte. En ese momento Satanás entra en acción, y cuando yo termino de leer ese pasaje de la Biblia que leí, Satanás entra en acción y me dice, pero todos se van a morir.
Es cierto, físicamente todos tenemos que morir, pero hay otra muerte. Hay una muerte espiritual eterna, que es separado de Dios. Cuando la persona muere, lo vemos en Lucas 16, 19, esta persona ya tiene un juicio establecido. Veamos qué dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 16, versículo 19. Jesús relató él mismo estas palabras. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Sabemos que esta persona era una persona religiosa del Antiguo Testamento porque la ley, o sea, los 10 mandamientos, se le dio al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y les lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Quiero hacer una aclaración. Estoy leyendo en Lucas 16, 19, capítulo 22, del 19 a 22. El rico era religioso y el rico creía que Dios existía y sin embargo no se arrepintió nunca de sus pecados. Sin embargo, el pobre llamado Lázaro recibió puros males en la tierra, pero era una persona temerosa de Dios. Es decir, más vale ser miserable en esta tierra económicamente, por así decirlo, y alcanzar la vida eterna, que ganar al mundo con toda y su fama y su gloria y terminar en el infierno. Hay poder en la sangre de Jesús. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Voy a hacer una aclaración. Antes de Jesucristo venir a morir por la humanidad, el paraíso estaba en el centro de la tierra. Las personas que morían siendo temerosas de Dios y buscando la voluntad de Dios y apartado del pecado, iban a parar al seno de Abraham, el cual lo dividía un abismo, o sea, había una división entre el infierno y el paraíso, que es el seno de Abraham, que era el seno de Abraham en aquel entonces. Y fue llevado por los ángeles el hombre pobre que murió al seno de Abraham. Y murió también el rico. Ahora viene lo duro. Y fue sepultado en el infierno. El rico alzó sus ojos, para que no se confundan, el Hades es el infierno. El Sheol es el sepulcro. El Hades es el infierno. Y alzando sus ojos en el infierno, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Para los que creen, católicos, que cuando se mueran se van a ir al limbo, la Biblia dice que se van al infierno. Cuando las personas mueren sin Cristo se va al infierno. Aquí vemos cómo el rico religioso quizás se presinaba o tenía una estampita, no sé. Pero vemos que esta persona conocía de la palabra de Dios porque era religioso, pero una persona religiosa porque en aquel entonces, como hoy en día, hay muchas personas religiosas y la ley se le dio, los 10 mandamientos se le dio al pueblo judío. Y esta persona era judía. Y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Una llama es fuego, una llama es un incendio. Lo dice claramente la palabra. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tú durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero él ahora es consolado aquí y tú estás en agonía. Para los que creen que se van a ir al purgatorio cuando se mueran, dice que esta persona rica estaba en agonía. O sea que tenía conciencia, tenía mente, tenía recuerdos y tenía memoria. Alaba la gloria de Dios. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros
y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Quiero hacer una aclaración. Si un familiar tuyo muere y se fue sin Cristo, no está en el cielo, no está en el limbo y tampoco está en el purgatorio, basado en la palabra de Dios, la cual es verídica y real. Si una persona muere sin Cristo, se pierde. Si una persona muere sin confesar a Jesús como su Señor y Salvador, no está en el cielo, como dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que la persona, cuando se muere, por mucho que le rece aquí un cura, no se va a ir al cielo. La Iglesia Católica dice que si una persona muere, con las misas se va al cielo. No se va al cielo. Aquí lo vemos en la palabra de Dios. Son mentiras del diablo. Cuando una persona muere y muere sin Cristo, se va al infierno. Cuando Cristo vino y murió por nosotros, los pecadores, cuando Él murió, Él se llevó, durante esos 3 días que estuvo en el corazón de la tierra, cuando Él murió, se llevó a todas las personas que estaban en el seno de Abraham hasta el cielo, hasta el tercer cielo. Ahora, cuando una persona arrepentida y lavada con la sangre del Cordero y ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, evidentemente ha nacido de nuevo, esta persona se va al tercer cielo, se va a la presencia de Dios. Pero tengo 5 hermanos, de modo que Él los prevenga. O sea, el rico quería que Lázaro saliera del seno de Abraham, que es el paraíso en el corazón de la tierra, y viniera y le hablara a la familia del rico para que no fueran a parar a ese lugar. Miren si la desesperación de este hombre rico era tan grande en ese infierno, que él quería que una persona muerta viniera del paraíso que estaba en el corazón de la tierra, avisarle a la familia para que no fueran a parar a ese lugar. Es decir, que esta persona en el infierno se acordaba de que tenía familia, y era tan grande su tormento que no quería que estas personas, sus familiares, fueran a parar en aquel lugar. Pues tengo 5 hermanos, de modo que los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, o sea, tan mucho menos van a cambiar de opinión si alguien se levanta de entre los muertos. Hoy en día hay un sinnúmero de sectas religiosas y de creencias antibíblicas, que cuando una persona muere se va al purgatorio o se va al limbo si es un niño y no ha sido bautizado. Eso es mentira del diablo. Juan 3:3 establece que la persona tiene que nacer del agua y del espíritu. Y esto solo sucede cuando la persona se arrepiente y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vuelvo a recalcar, cuando un niño muere, inmediatamente esta criatura se va a la presencia de Dios, porque el niño no tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero una vez que la persona ya tiene conocimiento de lo bueno y lo malo, tendrá que darle cuentas a Dios por sus hechos. Dice la palabra de Dios que cuando un hombre mira a una mujer con deseo en su corazón de acostarse con ella, es como si cometiera el hecho, el acto, es como si se acostara con ella. Cuando un hombre mira a una mujer con lascivia, con lujuria, con pasión, es como si se acostara con ella. La palabra de Dios es muy clara y no puede ser violada. Hay un sinnúmero de sectas religiosas allá afuera que le sirven al mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Y les voy a nombrar algunas por coincidente, para que no quede duda de que lo que estoy testificando es la verdadera palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que hay que sacar a la luz las cosas de las tinieblas, o sea, las cosas que el diablo está haciendo. Les voy a mencionar un sinnúmero de sectas religiosas que están arrastrando
a las personas al mismo infierno. Entre ellas están los testigos de Jehová que niegan a Jesucristo, cuando Jesucristo dice que nadie viene al Padre si no es por mí, y niegan al Espíritu Santo, que es el que hace la obra de regeneración de espíritu. En Juan 3:3 establece que hay que nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo nos conecta con Dios nuevamente, esa conexión que se perdió cuando Adán pecó. También hay una secta que quiere vivir por la ley, llamada los adventistas, los sabáticos o los del séptimo día. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es lo mismo. Es una iglesia sabática, es una iglesia que se basa en vivir por la ley, lo cual ellos no pueden cumplir los mandamientos de la ley porque ni el mismo pueblo judío lo pudo cumplir, y por eso Jesucristo vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Porque los judíos se les dio la ley, los 10 mandamientos, y Dios les dio las ordenanzas de cómo Dios quería que el pueblo judío vivieran. Sin embargo, ellos no pudieron cumplir con las ordenanzas que Dios les decretó a través de Moisés. Tenemos a Iglesia Universal del Reino de Dios. En una ocasión mi madre me llevó a esa iglesia porque mi madre pensaba que los demonios me lo iban a sacar yendo a una iglesia de esas, a una secta. El único que saca demonios y que echa fuera demonios y que cambia, sana, restaura y renueva tu vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No una estatua, no un cuadro, no una virgen, no ninguna iglesia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y resulta que estas sectas religiosas, inclusive hay una iglesia satánica y demoníaca, que es la iglesia de este momento del siglo XXI llamada Creciendo en Gracia. Para la gloria de Dios, la cabecilla de esa secta ya se murió. Este era un anticristo llamado Jesucristo hombre. José Luis de Jesús Miranda, ya ese se murió. La justicia de Dios lo alcanzó. Iglesia Ni Cristo es una iglesia filipina. ¿Okay? Esta iglesia no se basa en la palabra de Dios, se basa en la creencia de un hombre que tomó la Biblia en sus manos y sacó conclusión. Entonces hay un sinnúmero de sectas en este tiempo moderno que son personas que toman la Biblia en sus manos y la agarran y la leen y sacan sus propias conclusiones. Y como el diablo no puede evitar que lean la Biblia, el diablo evitará que la entiendan. La Biblia no la vas a entender si Jesucristo, que es el protagonista de la Biblia, porque Él es la palabra, no está en tu corazón. Déjame decirte que al cielo no se entra por buenas obras ni por obra de caridad. Al cielo solamente se entra a través de Jesucristo, y esto es a través del perdón de tus pecados. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú perteneces a una de estas sectas, en el nombre poderoso de Jesús, yo te voy a pedir en este momento que tú le pidas a Dios que toque tu vida, que tú le pidas a Dios que te revele el propósito que Él tiene para tu vida, para que tú puedas abandonar estas sectas que yo he mencionado. Porque si tú mueres visitando una de estas sectas, te vas a encontrar con una cruda y perversa realidad. Tú vas a despertar en este lugar de tormento que establece Lucas 16:19, y es un lugar horrible donde allí es tormento desde que tú entras. Es tormento desde que tú llegas, al grado tal que el que está allí tiene memoria, conciencia y se acuerda de todos, de todas las cosas, se acuerda de su familia y de todo lo que sucedió aquí en la tierra. Yo te exhorto en este momento, si tú perteneces a la Iglesia Católica, yo te exhorto a que te arrepientas de tus pecados y busques de Dios en espíritu y en verdad, porque de tal forma busca a Dios que los verdaderos adoradores le adoren. No a través de la misa, ni del cura, ni del papa. Ellos no salvan. El que salva se llama Jesucristo. Si tú perteneces a la secta de los testigos de Jehová, yo te exhorto que abandones esa secta y que busques a Dios en espíritu y en verdad, y con un arrepentimiento genuino, confesando a Jesús como tu Señor y Salvador. Los testigos de Jehová niegan al Espíritu Santo y niegan que Jesucristo es Dios. En el libro de Primera de Juan establece que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. El Verbo es Jesucristo. Si tú perteneces a la secta de los mormones, que los mormones creen
que Jesucristo es un ángel, lo cual Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios, yo te exhorto a que abandones esa secta para la salvación de tu alma. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo no es un ángel. Si tú perteneces a la iglesia de los adventistas o los sabáticos, yo te exhorto a que tú la abandones y busques a Dios en espíritu y en verdad con un arrepentimiento genuino y sincero. Esa secta de los adventistas tiene un fundador y ese fundador se llama Charles T. Russell. ¿Okay? Esa secta de los testigos de Jehová tiene el fundador de Charles T. Russell. Y la secta de los adventistas tiene a la fundadora, que es Elena de White. Elena de White, esta señora cuando era niña sufrió un golpe en la cabeza y el diablo empezó a llenarle la cabeza de basura. Cogió la Biblia y empezó a darle la interpretación conforme a como a ella le pareció a la palabra de Dios. Hoy en día hay un sinnúmero de sectas que están arrastrando a millones de ingenuos e ignorantes al mismo infierno. Yo era uno de esos ignorantes e ingenuos porque yo pensaba que siendo católico y dándome baños de la botánica y prostituyéndome y en el pecado del homosexualismo, cuando yo me muriese, yo iba a entrar al reino de los cielos, lo cual yo estaba muy equivocado y muy errado. Hay poder en la sangre de Jesús. Resulta que, sin salirme del tema del testimonio, resulta que cuando estas palabras cayeron en mi corazón, no tardaron en germinar. Dios tuvo misericordia de mí, me mudé del Bronx, vine a parar a Queens, Kew Garden, a donde vivo en este momento, para la gloria de Dios. Pero la persona que estaba conmigo en el pecado del homosexualismo vino. La palabra de Dios no regresa vacía. Aquellas palabras que yo había leído en el Bronx echaron raíz en mi corazón. Aquí estaba yo en Kew Gardens, diagnosticado con 3 enfermedades mortales: VIH, hepatitis A y hepatitis B. Yo tenía que hacerme una biopsia para enero del 2011. Y el 20 de diciembre, para la gloria de Dios, porque yo seguí tomando, fumando, prostituyéndome y viviendo la vida desenfrenada y perversa que el diablo había escogido para mí. Hay poder en la sangre de Jesús. Resulta que para el 20 de diciembre, la persona con la que yo estaba me había comprado una motocicleta. Y yo estaba viviendo mi vida perdidamente como siempre. Yo tenía que ir al Bronx a hacerme chequeo de las cargas virales. Cuando te diagnostican VIH hay que chequearte las cargas virales, a ver cómo está avanzando el virus en tu sangre y en tu sistema. Para la gloria de Dios, yo nunca tomé medicina. Nunca tomé medicina porque Dios se glorificó aunque yo no lo conocía. Yo recuerdo que iba 2 veces al mes a sacarme sangre para chequear las cargas virales y me sugerían medicina, medicamentos para esa enfermedad. Los medicamentos son peores que la misma enfermedad. ¿Y qué sentido tiene que te den medicina para una enfermedad cuando te vas a morir de todas formas y vas a terminar en el infierno? Porque no hay medicina en esta tierra y en todo ni en esta tierra ni en todo el universo que se iguale a Jesucristo de Nazaret. Esa es la única medicina eficaz, viva y eterna. Jesús de Nazaret es el antídoto contra el pecado. Resulta que cuando me mudé al apartamento que agarré aquí en Kew Gardens, para la gloria de Dios, el 24 de diciembre, me fui a una discoteca gay. Pero el 20 de diciembre yo estaba metido en la computadora buscando qué dice la palabra de Dios respecto al homosexualismo, porque yo no aguantaba la relación con este hombre que yo estaba teniendo. Era una relación pecaminosa y yo no le estaba hallando sentido al acto inmoral de homosexualidad. No tenía sentido. Y resulta que me metí a la computadora a mirar qué dice la palabra de Dios respecto a la homosexualidad. Me metí a la computadora con el propósito de mirar cuál era mi fin. Cuál era mi fin con 3 enfermedades mortales. Y empecé a buscar cómo mueren las personas con VIH, hepatitis A y hepatitis B. Y empecé a mirar que hasta los queman cuando las personas mueren. Los queman como si fueran animales. Los cogen con la misma sábana en la que estaban durmiendo y los tiran en una fosa y les prenden fuego, si es que no lo entierran. Y ha pasado ya
El 24 me fui a una barra de homosexuales con esta persona con la que yo estaba. Hay poder en la sangre de Jesús. Y cuando me voy a esa barra de homosexuales, empecé a tomar y empecé a divertirme, entre comillas, diversión mundana y perversa. Y resulta que ya el 24 llegué borracho. El 25 me meto a la computadora y empiezo a mi computadora a buscar qué dice la palabra de Dios respecto a la homosexualidad, porque aquella semilla de esperanza y de salvación que Dios había sembrado en el Bronx, en aquel apartamento, empezaba a germinar para la gloria del Señor Jesús. Aleluya. Y me metí a la computadora a ver qué decía Dios de la homosexualidad, porque yo había discutido con esta persona y le había pedido a Dios, entre comillas, digo que le había pedido yo, entre comillas, que me diera un esposo mejor, siendo yo un hombre, varón, poder en la sangre de Jesús. Y me meto en la computadora a ver qué dice la palabra de Dios respecto a la homosexualidad teniendo la Biblia en mi casa, porque hay personas que piensan que teniendo la Biblia abierta va a salir algo de ahí. Déjeme decirle que de allí no va a salir nada si usted no tiene al Espíritu Santo morando en usted, que es el único que puede revelarle y traducirle la palabra de Dios. Resulta que después de buscar en la computadora y ver varios episodios de cómo morían las personas, me meto en la computadora a buscar qué dice la palabra de Dios, o sea, qué dice la Biblia respecto a la homosexualidad. Me vino esa curiosidad y yo sé que fue Dios que la puso en mi corazón para la gloria de su nombre. Y me encuentro varios pasajes bíblicos en la computadora donde cita que la homosexualidad es pecado, pero el diablo se mueve de una manera perversa e inmunda. Y me encuentro otro donde dice que Jesús no vino por los pecados, por los homosexuales, contradiciendo la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios establece en Deuteronomios 22:5 que el hombre no vestirá vestimenta de mujer, ni la mujer vestirá vestimenta de hombre. O sea, ni el hombre se vestirá de mujer, ni la mujer se vestirá de hombre. Y Dios dice que es abominación que un hombre se eche con varón, o sea, que se acueste íntimamente con otro hombre. Resulta que después de varios temas referente a lo que yo estaba buscando, uno a favor y otros en contra, Dios trató conmigo de una manera especial. Encuentro un testimonio de una persona. El 26 encuentro un testimonio de una persona homosexual, un testimonio como el que yo les estoy grabando en este momento, de una persona homosexual, a través de la cual yo me identifiqué mucho, porque esta persona era una persona homosexual que se había prostituido, que se estaba prostituyendo, que se había cortado el miembro genital y se había hecho un miembro femenino genital. Y yo me identifiqué mucho con ese testimonio para la gloria de Dios. Y puedo agradecer a Dios con toda mi existencia, porque si ese testimonio no hubiera llegado a mi vida, yo en este momento no estuviera testificando esto. Yo no logro entender cómo es que Dios puede amar a un ser humano de tal manera. Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Cuando yo vi ese testimonio de esta persona, de cómo estaba pasando por lo que estaba pasando y de cómo se había casado por un ritual satánico de los Hare Krishnas y cómo se estaba prostituyendo en Europa y se había casado con un hombre porque se había cambiado de sexo, que estaba viviendo con un hombre también, me identifiqué mucho con ese testimonio y ese testimonio impactó mi vida. Y es por eso que yo te digo a ti que Dios quiere llegar a tu vida a través de este testimonio, como llegó a mi vida a través de un testimonio igual. Me impactó mucho ese testimonio y ese testimonio cambió mi vida para la gloria de Dios hasta el día de hoy. Yo tenía un appointment, una cita, yo tenía médica para el año 2011 y eso fue en el 2010 para hacerme una biopsia del hígado, porque el hígado mío no servía por causa del licor, del cigarrillo, del pecado, de la homosexualidad y de la perdición en la que yo me encontraba.
Y Dios fue bueno conmigo y misericordioso. Cuando yo miré este testimonio, eran como las 11 de la noche. Cuando yo miré este testimonio, aprovechando que esta persona estaba acostada en el cuarto, yo puse este testimonio el 26 de diciembre del 2010, para la gloria de Dios. Yo puse ese testimonio en la computadora y me puse a mirarlo y me sentí tan convencido de que lo que yo estaba haciendo era pecado. Darle la gloria al Espíritu Santo, que es el que hace la obra de convicción, que te dice: oye, lo que tú estás haciendo está mal, oye, lo que tú estás haciendo es pecado, mira, Dios no se agrada de lo que tú estás haciendo, tú estás condenándote, tú vives en condenación, si tú mueres de esta manera te vas a perder, tú estás despreciando las reglas que Dios establece como Rey soberano del universo, cuando Él te dice: yo quiero que vivas de esta manera y no hagas las cosas como a ti te parezca. Cuando yo vi ese testimonio, yo tenía un altar, herencia de los padres en aquel entonces. La herencia de los padres se la traspasan a los hijos, la idolatría, adorando estatuas, adorando imagen, adorando a las personas, adorando los objetos, antes que adorar al Dios verdadero. Hay poder en su sangre. Resulta que en ese entonces yo me quedé mirando el testimonio y me sentí convencido de que Dios me estaba hablando. Yo no conocía a Dios, pero yo sabía que el poder inmenso del Creador estaba tratando conmigo. Gloria a su nombre. Me acuerdo que cogí en ese momento, me levanté de mi silla cuando terminé de ver el testimonio. Yo estaba desnudo de la cintura para arriba y quité las estatuas y recogí las estatuas y las puse en una caja para la gloria del Señor. Yo estaba renunciando a toda esa perversión, a toda esa idolatría. Cogí las estatuas y las metí en una caja y me hinqué y levanté mis brazos y le dije a Dios estas palabras hincado de rodillas. En ese momento es como si todo desapareciera a mi alrededor. En ese momento es como si todo desapareciera. Yo en ese momento éramos Dios y yo. En ese momento el apartamento es como, hazte de cuenta que el apartamento se abrió por todas partes. La motocicleta que me había comprado este hombre recientemente no me importó, el perro que yo tenía tampoco me importó. Allí solamente estábamos Dios y yo, mi Creador y yo. En ese momento yo me acuerdo que incliné mis brazos y me hinqué de rodillas. Todavía traía el pelo largo y el semblante de mujer. Ahí hay unas fotos que yo agregué para que ustedes las miren, para la gloria de Dios, y también el resultado de la enfermedad mortal de la cual Jesucristo me sanó, para la gloria de Dios. Resulta que en ese momento, con mis brazos inclinados, yo le dije a Dios estas palabras: Señor, si yo he pecado contra ti con la vida que he vivido hasta hoy, perdóname, Señor. Wow, fue algo tan maravilloso porque yo sentí que mi corazón, como que es algo inexplicable. Yo sentí como que mi corazón se estaba entregando a Dios. Yo sentí como que Dios metía la mano en mi corazón y lo agarraba. En ese mismo instante, cuando yo le pedí perdón a mi Creador por la vida que yo había vivido delante de sus ojos, yo lloré como un niño. Yo tengo 35 años para la gloria de Dios, 36 años para la gloria de Dios, y en ese entonces yo tenía 32 años, iba para 33. Yo sentí en ese momento, dice la palabra de Dios, que su palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos y la coyuntura y quebranta el alma. O sea, yo sentí en ese momento que una espada me había traspasado y me había abierto así en dos. Yo sentí algo frío y caliente que penetraba mi cabeza. Aleluya, y poder en la sangre de Jesús. Yo sentí en ese momento que una espada traspasaba todo mi ser. Yo me sentía abierto en dos. Yo sentía como Dios entraba por aquí y echaba fuera todo lo que era contrario a su voluntad. Déjame decirte que el ser humano que no está sirviéndole a Dios y que no trae a Cristo en su corazón, el diablo asigna agentes demoníacos para que llenen la vida de esa persona y lo destruyan. Así como yo estaba siendo destruido por esos demonios de homosexualismo, hay quienes están siendo destruidos hoy en día por demonios de homosexualidad,
de alcoholismo, de drogadicción, de religiosidad. Y hay un demonio que quiere hacerse pasar por indetectable, y es el demonio de yo no le hago daño a nadie. Déjame decirte que si tú te mueres, aunque tú digas que tú no le hagas daño a nadie, tú te vas para el infierno, porque la única manera en la cual Dios estableció que el hombre se puede acercar a Él es a través de la sangre de Jesucristo. No es por sacrificio, ni es por obra de caridad que tú vas a llegar al cielo. En ese momento yo me acuerdo que yo lloré de rodillas. Dios me aguantó los brazos y yo llorando como un niño con unos gemidos. Todavía me acuerdo, para la gloria de Dios. Yo lloré, yo no sé qué tanto tiempo yo estuve allí postrado adorando a Dios, pidiéndole misericordia, y Dios no se hizo esperar. Yo tuve un encuentro directo con Jesucristo, el Hijo de Dios, al grado tal que fue un encuentro cara a cara, porque Él vino a buscarme, Él vino a encontrarme. Y hoy, para la gloria de Dios, yo le estoy sirviendo. Yo recuerdo que yo me levanté de allí. A Dios no le importó que yo fuera con la apariencia de mujer. A Dios lo único que le importó es que yo quitara las estatuas y yo me arrepintiera, porque eso es lo que Dios busca del ser humano. Arrepentimiento para el perdón de pecado. Sin arrepentimiento y sin derramamiento de la sangre de Jesús no hay perdón de pecado. No importa qué tanto obra de caridad tú hagas, no importa qué tanto te adores al Papa, no importa qué tanto te adores a Teresa de Calcuta, que ya se murió, no importa qué tanto prendas veladoras, eso no es lo que te va a salvar. Una vez que tú mueres, el juicio para ti está establecido. Sin Cristo, al infierno. Con Cristo, al cielo. Ahora, la decisión es tuya. ¿A dónde tú quieres ir a parar? Resulta que me levanté después de haber llorado como un niño. Aleluya, alabado sea Dios. Esto es vida. Después de haber llorado ahí como por una hora, yo quiero estimar, me fui y me acosté al lado de esta persona. Gloria a Dios. Wow. Eso es nacer de nuevo. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Me acosté al lado de esta persona y esta persona se arrimó al lado mío. Yo me acosté a una distancia de él en la misma cama y se arrimó al lado mío y yo brinqué un poquito más a la orilla, porque cuando ya yo me había parado de haber orado con Dios, de haber estado de rodillas, yo me sentí ligero, yo me sentí liviano, yo me sentí como una pluma. Yo me sentí como una pluma porque ya Dios había roto las cadenas que el diablo me tenía en aquel entonces. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo brinqué y cuando me levanto al otro día a las 10 de la mañana y miro por la ventana de mi casa, veo a 3 personas, una mujer y 2 hombres que van caminando. Yo vi el mundo a blanco y negro. Porque así se mira el mundo a blanco y negro cuando la luz de Cristo entra a vivir dentro de ti. Cuando la luz de Cristo entra a morar dentro de ti, tú ves el mundo a blanco y negro. Y entendí el capítulo donde Jesucristo dice en la palabra de Dios que Él es la luz del mundo. Y el que a Él lo sigue no va a andar en tiniebla. Me fui entonces en ese momento, cuando yo despierto, yo estaba lleno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sabía qué hacer. Y yo le dije a Dios, Dios mío, ¿cuándo le hablo a esta persona de lo que tú has hecho en mi vida? Porque el Dios Todopoderoso entró a vivir adentro de mí. Esto es algo que el diablo quiere que las personas del mundo ignoren. Que nosotros los cristianos que hemos conocido a Jesucristo, hemos nacido de nuevo y que no tenemos una religión seca, vacía y una religión de un viaje a la iglesia los domingos y una religión de un decir gloria a Dios, aleluya y amén. Los cristianos no tenemos una relación con Dios de religiosidad seca y vacía como el diablo le quiere hacer creer a ustedes. Los cristianos tenemos la conexión que se perdió cuando Adán pecó, restablecida a través de la sangre del Cordero. Hay poder en su nombre, aleluya. Y resulta que en ese momento, cuando miro para afuera y veo todo blanco y negro, entendí lo que decía la palabra de Dios. Pero me siento lleno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y viviendo con una persona que está en pecado. En ese momento le digo a Dios, Señor, ¿cuándo le voy a decir a esta persona lo que tú hiciste en mi vida? Porque ya me urgía decirle. Desde la edad de los 14 años yo empecé a vestirme de mujer y Dios se glorificó en mi vida, porque todo el closet mío estaba lleno de ropa de mujer desde los 14 hasta los 32 años que Cristo llegó a mi vida. Y resulta que esta persona que estaba conmigo, cuando se levanta y se despierta,
yo empiezo con una tarjeta a levantarme las uñas potizas que yo tenía en aquel entonces. Y ya yo estaba loco por cortarme el cabello, ya yo estaba desesperado por cortarme el cabello largo de mujer que tenía. Y le digo al Señor: Padre, ¿cuándo le voy a decir a esta persona lo que tú hiciste en mi vida? Porque estoy lleno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo morando en mí. Y es demasiado el gozo. Jesús dice: ríos de agua viva brotarán del corazón de aquellos, o sea, del interior de la persona, de aquellos que crean en mí, dice la palabra de Dios. Y resulta que yo le pregunto a Dios: ¿cuándo debo decirle a esta persona lo que tú has hecho en mi vida, Señor? ¿Cuándo le digo a esta persona el cambio que tú has hecho en mi vida? En ese momento, gloria a Dios, en ese momento Dios me dice: ponle el testimonio de lo que tú viste. Y le pongo el testimonio de lo que yo vi y le digo a esta persona: hemos estado en pecado porque la homosexualidad es pecado. Y en ese momento esta persona, el diablo la quiere zarandear, se la quiere llevar y se va al Antiguo Testamento. Y esta persona me dice: eso es el Antiguo Testamento. Y yo le digo: lee 1 Corintios 6:9. Y esta persona se postró y cayó de rodillas. Y los dos nos hincamos en la cama donde una vez pecamos y le pedimos perdón a Dios. Y le pedimos a Dios que nos perdonara. Allí hubo una guerra espiritual como la de haber en este momento en tu vida, porque estás viendo este testimonio. El diablo es un mentiroso y padre de mentira, y te va a decir que tú no eres homosexual o que quizás ese no es tu pecado. Pero déjame decirte que aunque tú no seas homosexual, si tú eres un mujeriego, parrandero, bebedor y jugador, tú eres un pecador. Déjame decirte que si Jesucristo no ha sido confesado por tu boca como tu Señor y Salvador, y tú no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, aunque tú te portes bien y hagas obras caricativas, tú te vas a ir al infierno si tú mueres en este momento. Dice la palabra de Dios que a todo aquel que a Él le recibe, Él le concede el derecho de ser hijo de Dios. Dice la palabra de Dios también que los libros serán abiertos, y cuando tu nombre no se encuentre en el libro de la vida, tú vas a ser echado en el lago del infierno, en el lago de fuego. Tú tienes que arrepentirte de los pecados que tú has cometido y no enumerarlo uno por uno, porque yo hice esto y yo hice aquello, y justificarte. Tú tienes que declarar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y pedirle perdón. En ese momento, esta persona y yo le pedimos perdón a Dios, y ambos fuimos llenos del Espíritu Santo. Y los años que el diablo me robó de mi niñez, Dios me lo devolvió con intereses, al 1000%. Resulta que tenía mi appointment, mi cita, para irme a hacer la biopsia del hígado. Yo sentí la presencia de Jesucristo en aquel médico. Yo sentí la presencia de Jesucristo glorificándose a través de aquel médico, porque él es una persona que no tiene a Cristo. Pero yo sentí como Cristo estaba usándolo a él para mimarme, para darme amor y atención, donde yo había discutido con ese médico que era el que me iba a hacer la biopsia del hígado. Yo te aconsejo algo: no discutas con la persona a través de la cual tú te vas a poner en sus manos, porque tú no sabes cómo el diablo usa a esa persona. Para la gloria de Dios, Jesucristo se glorificó y usó a esta persona. Esta persona vino y me trajo una frazada caliente, un blanket, porque yo sentía frío, y me hicieron la biopsia. Y para la gloria de Dios, hoy en día puedo testificar con hechos de que soy una persona libre de VIH, libre del homosexualismo, libre de hepatitis A y libre de hepatitis B. Hoy en día, para la gloria de Dios, soy un evangelista que lleva la palabra de Dios a las almas perdidas que no conocen el mensaje de salvación. Déjame decirte que la mejor noticia que tú puedes recibir no es que te has sacado la lotería, no es que eres padre o madre, no es que te has comprado un carro, o que te van a regalar una casa, o que te vas a pagar unas vacaciones, o que tú eres rico. Déjame decirte que la mejor noticia que tú puedes recibir en este día es que Jesucristo pagó por tus pecados y quiere darte vida eterna. Hoy yo te exhorto a ti en este momento que estás viendo este testimonio, para la gloria de Dios, a que te arrepientas para la salvación de tu alma. Porque si tú mueres sin haber confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya el juicio será establecido para ti. La palabra de Dios es muy clara y muy explícita y no puede ser burlada. La palabra de Dios asegura que a todos aquellos que a Él le reciben, Él no le echa afuera.
Apocalipsis 3:20 establece: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Quiero leerles este pasaje bíblico y con esto concluyo este testimonio para la gloria de Dios. Dice así, Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ya sabes, querido amigo y querida amiga, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas a ser arrojado al fuego, porque Jesús vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Yo te exhorto por este medio y este testimonio para la gloria de Dios, que te arrepientas de tus pecados y le pidas perdón a Dios. Hoy es el momento, hoy es el día en que Dios te está llamando. Deja que esta semilla germine en tu corazón y que Dios la riegue para que crezca el fruto de la salvación en tu vida. Pídele perdón a Dios por todos los pecados que tú has cometido, por todas las inmoralidades sexuales que tú has cometido, por todos los pecados abominables que tú has cometido. Dios te ama y quiere salvarte. Dios te ama y quiere darte vida eterna. No era yo más pecador que tú, pero tampoco tú eres menos pecador que lo que era yo. Yo te exhorto en este momento a que tú te arrepientas y le pidas perdón a Dios por tus pecados. Hoy en día, para la gloria de Dios, esa persona que estaba en el homosexualismo conmigo es un hermano en Cristo, el cual nos visitamos como hermanos y tenemos una relación de hermano en Cristo. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra de Dios en Juan 3:17, que el Hijo de Dios no ha venido a condenar al mundo, sino para que éste sea salvo. Si tú declaras con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Yo te exhorto en este momento a que renuncie a todas esas sectas religiosas, a que renuncie a toda la mentira del diablo y a todo el engaño que este mundo te ofrece a través de las obras del pecado, y que le entregues tu vida a Cristo. Hoy en día, para la gloria de Dios, después de ese testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, mi madre aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, para la gloria de su nombre. Y algunas de mi familia también han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Déjame decirte que en el día del juicio tú vas a tener mayor condenación si después de tú haber visto un testimonio de cómo Dios cambia la vida del ser humano, tú no te arrepientes. Déjame decirte que la incredulidad es pecado. Déjame decirte que si tú rechazas el único camino al Padre, el cual es Jesucristo, Dios te va a rechazar a ti. Es para mí un privilegio inmerecido el compartir con ustedes este testimonio. Mi nombre es Damián Rodríguez y hoy en día soy un varón de Dios para la gloria de su nombre. Se acabó el homosexualismo, se acabó el pecado, se acabó la corrupción. Yo soy un siervo de Dios para la gloria de Dios y hoy le sirvo a Cristo. Déjame decirte, ¿tú crees que es divertido tomar y fumar y beber y parrandear y acostarte con quien tú quieres y terminar con una enfermedad infecciosa como el SIDA, el cáncer? Terminar con una enfermedad mortal como el ébola y cualquier otra enfermedad que haya en el mundo. Déjame decirte que si hay algo que es divertido es servirle a Dios. Hoy en día soy feliz, hoy en día entiendo la palabra de Dios y sé por qué Jesucristo dice en su palabra que ríos de agua viva brotarán del corazón de aquellos, del interior de aquellos que creen en su nombre. Déjame decirte que si tú no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, tú no eres un hijo de Dios. A los que le aceptaron, a estos se le concedió el privilegio de ser hechos hijos de Dios, es decir, de ser adoptados.
porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Que Dios bendiga grandemente tu vida. No lo pienses más y ven a los pies de Cristo hoy para que tú sepas lo que es vivir y vivir en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es la destrucción del hombre. El pecado entró a través de un hombre, pero a través de un hombre el pecado también salió a través de Jesucristo para la gloria de Dios. Que Dios bendiga grandemente tu vida y quiero exhortarte a través de una oración a que le entregues tu vida a Cristo para que te salves, para que te salves de los juicios de Dios que van a venir sobre esta tierra. Si estás preparado para hacer esta oración en este momento, repite conmigo esta oración. Señor mío y Dios mío, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado contra ti. Dios, he hecho lo malo delante de tus ojos y no he vivido una vida justa y digna delante de ti. Señor, perdona mis pecados y lávame con la sangre del Cordero. Límpiame de toda iniquidad y de toda maldad. Hazme de tu propiedad, Señor. Señor, yo quiero servirte en espíritu y en verdad. Lávame, Señor, con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Yo reconozco que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por mis pecados y que únicamente tengo acceso a ti, Dios, a través de la sangre de Jesucristo. Yo renuncio al mundo, yo renuncio al diablo, yo renuncio a toda obra de maldad, yo renuncio a toda maldición generacional. En el nombre poderoso de Jesús, yo recibo el perdón de mis pecados por la sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Déjame decirte que si tú hiciste esta oración conmigo, Dios ha escuchado tu oración y tus pecados han sido perdonados. Que Dios bendiga grandemente tu vida y fue para mí un placer y un gozo, para la gloria de Dios, el poder compartir contigo este testimonio. Y respecto a mi vida como hombre, ahora que soy como un varón de Dios, me voy a casar, voy a tener hijos, para la gloria de Dios. He vuelto a ser una persona fértil después que el diablo quiso destruir mi sistema reproductivo. Dios me ha devuelto mi virilidad y hoy soy una persona fértil y voy a casarme y voy a tener hijos y mis hijos y yo les serviremos a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios bendiga tu vida y gracias por haber escuchado este testimonio para la gloria de Dios.